Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, gracias por acompañarnos. Hoy queremos compartir con ustedes un tema que en estos últimos años ha generado bastante interés y debate, y particularmente en Paraguay, sobre todo atendiendo que de 1991 al 2025, 21 periodistas fueron asesinados. Por eso le planteamos como tema de análisis hoy protección y seguridad del ejercicio del periodismo en Paraguay. En otras épocas escuchábamos la siguiente frase: no hay información sin el periodismo. ¿Podemos seguir sosteniendo esta frase el día de hoy? Y es probable que sí, con algún tipo de matiz, porque si tuviéramos que o pretendemos sostener la frase, a lo mejor tendríamos que agregarle algún adjetivo y decir la información veraz. El acceso a la información veraz no es posible sin el periodismo. Por supuesto que este es un tema polémico por distintas razones. Una de ellas tiene que ver que en el ámbito sobre todo de la teoría se debate si la objetividad es una quimera o es una realidad. Es decir, si se puede, digamos, construir con objetividad las informaciones. Dicho con otros términos, recordando la expresión del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, no existen los hechos, lo que existen son interpretaciones sobre los hechos. Y el periodismo lo que publica son interpretaciones sobre los hechos o simplemente es un medio donde se presentan los hechos tal cual como son. Simplemente me refiero a esto como para poder demostrar el nivel de complejidad que, digamos, nos conduce cuando hablamos del concepto de la información. Lo que queremos hoy en realidad es hablar de la información como un derecho humano fundamental. Pero ¿de qué tipo de información? Sobre todo cuando hoy existe lo que los teóricos denominan infoxicación, es decir, estamos intoxicados, ¿no?, de tanta información que circula a nivel mundial. Y ya entre, digamos, 1996 y 1998, el sociólogo español Manuel Castel hablaba del concepto de la era de la información y publicaba su trilogía en 3 tomos para poder explicar el cambio que se estaba desarrollando en el ámbito económico, social y cultural con la revolución tecnológica que tenía como sustento justamente la información. Y como parte de eso, por supuesto, la figura del ejercicio del periodismo. Pero reitero, hablar de la información como un derecho humano fundamental requiere precisar de qué tipo de información. Y por supuesto, informaciones que se generan, ¿sí?, informaciones que se generan en el ámbito de los asuntos públicos. A eso se refiere cuando hablamos de la información como un derecho humano fundamental, no cualquier tipo de información. Y la gran pregunta ahí que tendríamos que formularnos, y se debate, por supuesto, en los ámbitos sobre todo académicos, es si cuál es la diferencia hoy entre el periodismo, digamos, conocida como prensa, y lo que, digamos, comparado con las redes sociales, que es un medio también de acceso a la información. Algunos sostienen que el papel del periodismo es justamente el del cuestionamiento, el de la crítica respecto de informaciones que se generan en la gestión del Estado. Mientras que, dicen los partidarios de esta posición, que en el caso de las redes sociales, no esperemos que en las redes sociales se cuestione, por ejemplo, la gestión pública,
¿no? Lo que decide la clase política propiamente. Además digamos, de otro tipo de inconvenientes de las informaciones que circulan, digo bien, en las redes sociales, que no es una cuestión menor, el de la confiabilidad, ¿no? Hasta qué punto es confiable las informaciones que circulan en las redes sociales. Vale, si muchas cosas podemos comparar. Hay pro y contra dependiendo de dónde nos posicionamos, sin lugar a dudas. Por eso decía, es un tema polémico. En Paraguay se presentó un proyecto de ley, hoy se está debatiendo tengo entendido que en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, un proyecto de ley que pretende proteger justamente a los periodistas, el ejercicio del periodismo. ¿Qué tipo de protección estamos hablando? ¿Y por qué la necesidad de la protección justamente de los periodistas? Y esto no es una cosa que se nos ocurre a nosotros, digamos, en Paraguay solamente, sino este tema se debate a nivel mundial y de hecho en otros países existen disposiciones legales de protección al ejercicio del periodismo. Nos acompañan hoy en Visión País para colaborar con nosotros en este análisis Marta Ezcurra, periodista. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Dante Leguizamón, él es secretario ejecutivo de CODEUPI. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Ignacio Martínez, periodista. Buenas noches. Hola Francisco, gracias por la invitación. También saludo a Dante y a Marta. Tema polémico, abierto. Hay distintas posiciones. Vamos a conocer hoy esas distintas posiciones que se dan, no solamente posiciones de carácter personal de nuestros invitados, sino posiciones a nivel internacional también respecto del ejercicio del periodismo y la necesidad de su protección. Reitero lo que ya había señalado, 21 muertos de 1991 al 2025 en Paraguay y las amenazas, ¿no?, que existen respecto de este ejercicio, que es el del periodismo. Porque hay distintos tipos de amenazas, no solamente tenemos que entender como amenaza de muerte, y sobre todo amenaza que igual de grave es cuando lleva a una autocensura. Porque hay muchísimos periodistas que en otros tiempos eran muy críticos, hoy prácticamente ellos decidieron la autocensura. Y por supuesto podemos buscar otro tipo de calificativo, pero no estamos aquí para convertirnos en jueces, sino para poner en perspectiva y analizar esta profesión tan riesgosa como es la del periodismo. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. NPI y la Fundación Santa Librada comprenden la importancia de mantenernos conectados a la fe. En este espacio de oración y recogimiento espiritual, iniciamos el día renovando el alma con la palabra del Señor. Pedir esta gracia de él que dijo Pedro, aumentanos la fe. Ahí va la fe. La fe es justamente el deseo de hacer lo que Dios quiere en mi vida y a través de mi vida, la vida de los demás. Misa diaria en vivo, lunes a sábado, 6 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Eduardo Sepúlveda, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, dijo alguna vez, la prensa libre no solo es importante para la democracia, sino que es la democracia. En el sentido que la prensa libre garantiza el debate, la difusión de las ideas y garantiza la pluralidad.
Por tanto, muchos autores plantean la libre expresión como una condición necesaria para consolidar un sistema democrático, que no hay que entender la democracia solamente desde una perspectiva política, sino hay que entender la democracia desde una perspectiva social, y dentro de esa perspectiva social permea la política, la economía y la cultura. En este contexto, Marta, ¿por qué se habla de la necesidad de la protección del ejercicio del periodismo? Bueno, la verdad es que en tu introducción ya tocaste unos aspectos muy importantes, pero actualmente y dado el contexto y dadas las circunstancias de que a la fecha, además de las 21 muertes de periodistas que han ocurrido desde la era democrática a nuestros días, tenemos entre 500 y 700 denuncias de amenazas a periodistas de diversa índole. En ese sentido es crucial tener una ley de protección a periodistas, pero lo más puntual que se puede hablar es el tema de en las zonas silenciadas que se han denominado así, las zonas críticas, que están en el norte del país y ahora también se han extendido hacia el sur, pero oficialmente, por así decirlo, a nivel internacional, esas zonas del norte requieren un tipo de cuidado muy específico para el ejercicio del periodismo. De hecho, casi el 60% de esas muertes y de esas amenazas se dan en esa zona, y por eso es muy importante hablar de una ley de protección a periodistas, por un lado, y por el otro, algo que no se ha discutido mucho todavía también en el contexto de las nuevas amenazas con el tema de del uso de las redes sociales y también el uso del sistema jurídico, del sistema judicial, que amenaza también el ejercicio del periodismo, no como una amenaza física, pero sí como una amenaza a los puestos de trabajo, como una amenaza a la libertad de expresión, coartando el libre ejercicio del periodismo y también acogotando a las empresas periodísticas, que ellos pueden tener bien sus intereses, ¿verdad? Pero los que trabajamos ahí, quienes ejercemos el periodismo, también vemos amenazados los puestos de trabajo de los compañeros. Marta planteaba que precisamente podemos identificar zonas de riesgo cuando hablamos de los riesgos que implica el ejercicio del periodismo, Dante. Y si bien sos un estudioso de este tema, lo sufriste en carne propia. Dante Leguizamón es hijo del maestro Santiago Leguizamón, cruelmente asesinado en manos de narcotraficantes, y que para el periodismo paraguayo es un símbolo, en todo sentido, diría con mayúscula, de resistencia, de ejemplo, de moralidad. Dicho esto, ¿por qué se plantea el acceso a la información como un derecho humano fundamental? Bueno, primero reforzar lo que decía Marta con relación a la importancia de la protección en vistas al gran fracaso que ha tenido el Estado en proteger a periodistas en la era democrática, ¿verdad? Entonces, como bien mencionaba, la zona Pedro Juan Caballero o Amambay es la zona que tiene el más alto índice de asesinatos y es la zona donde han matado más periodistas que en cualquier otra parte del país. Y se ha demostrado que las poquísimas herramientas que existen para la protección no han funcionado. El derecho, por supuesto, el derecho al acceso a la información tiene que ver y está directamente relacionado con acceder a información o actividades que realiza el Estado a los efectos de conocer con claridad cuáles son las inversiones y el trabajo y en qué desarrolla el Estado, y que forma parte muchísimas veces de los distintos negociados o las situaciones de corrupción que históricamente han sido develadas por el periodismo a partir de distintas herramientas, ¿verdad? Entonces, el develar qué se hace con la cosa pública, que históricamente fue el trabajo del periodismo, con el derecho al acceso a la información, se le da a la ciudadanía en general, pero también es una herramienta del periodismo, de acceder a esa información, a esas acciones que realiza el Estado
y que muchas veces terminan en estas situaciones de corrupción o malversación de fondos, entre otras cuestiones. Ignacio, tu experiencia en el ejercicio del periodismo, desde la figura de cronista y haber ocupado incluso cargos directivos en prácticamente, no es prácticamente, digamos, por tus antecedentes estuviste en medios escritos, radiales y televisivos. ¿Cuál es la situación actual del ejercicio del periodismo en Paraguay? Creo que hay una suficiente libertad de prensa. Eso es cuestión de mirar las diferentes portadas, las posiciones editoriales, y uno ve que hay una enorme pluralidad. O sea, cada medio es libre de decir lo que quiere. La pregunta es, ¿qué tipo de información le estamos dando a la gente, ¿verdad? Creo que es un punto fundamental, y creo que ahí también tiene mucho que ver las organizaciones civiles, porque son las receptoras finalmente de la información, que deben preocuparse de ese tema. Porque el periodista, como dice Marta, también está en una situación incómoda, por usar una palabra, porque está sometido a un sistema de trabajo donde dependes del salario. Entonces, sería bueno que una mano solidaria de la sociedad civil también pueda preocuparse por la calidad de la información. En resumen, te diría, Francisco, que hay suficiente libertad de prensa, que hay suficiente libertad de expresión, la gente se moviliza, pero tocaste un tema al empezar. Hay una cantidad de información que lo dan los medios tradicionales, las redes sociales, y habría que ver si hay suficiente capacidad para entender qué tipo de información finalmente ayuda a una mejor convivencia ciudadana, ¿verdad? Que creo que esta construcción es de una responsabilidad compartida entre sectores sociales, prensa, periodistas y, ¿por qué no?, también el Estado, si es que quiere algún aporte en el desarrollo de la calidad de la democracia. En el año 1995 fue convocado por el Estado francés uno de los pensadores referentes a nivel mundial, filósofo y sociólogo, Edgar Morin. Pronunciamos a veces en francés porque en el ámbito académico se exige pronunciarlo en su idioma. Cuando Morin aceptó ser uno de los responsables del diseño de la reforma del sistema educativo francés, propuso como una de las primeras finalidades que el sistema educativo debe lograr preparar a los alumnos a discernir lo que los medios de comunicación plantean. En ese contexto, Marta, había dicho en mi introducción el concepto de infoxicación como la cantidad excesiva de información que circula sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? Y lógico, también incluso en los medios tradicionales, ¿verdad? Porque hoy tienen su página digital y lógicamente ya en el caso de prensa escrita ya no es solamente lo que aparece impresa como información, sino también lo que se produce, ¿verdad?, en ese medio, digamos, digital. Entonces, permanentemente circulan las informaciones. ¿Y cómo considerás, en el caso de Paraguay, si los ciudadanos estamos suficientemente preparados como para poder discernir? Porque en el caso de Paraguay, dependiendo, y siempre menciono el caso de la prensa escrita, no sé si sigue siendo lo mismo, pero aquí también hay una crítica, digamos, de los teóricos que dicen la fuente de la prensa en general, en el caso particular de lo que genera información, es la prensa escrita. En función de lo que sale en la prensa escrita, la prensa radial y televisiva se mueve, por lo menos en términos de noticias, ¿verdad? Entonces, de ahí, digamos, el liderazgo de la prensa escrita. Dicho esto, y los teóricos dicen, por eso es circular la información dentro del periodismo, porque la fuente del periodismo es el periodismo mismo. Es decir, lo que el periodismo básicamente genera como información. En ese contexto, la pregunta es, y decía, en el caso de la prensa escrita en Paraguay, hoy yo miro el de los 3 periódicos principales, simplemente por utilizar como ejemplo la tapa, y veo una misma información abordada de una manera o presentada de una manera respecto del diario B y del diario C. Entonces, mi pregunta, por eso hacía esta introducción,
digamos, de Edgar Morin, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos preparados como para poder discernir esas informaciones que aparecen en los medios de comunicación? Bueno, hay tres aspectos fundamentales que construyeron la estructura de la reflexión y también de la pregunta. En primer lugar, teniendo en cuenta que la prensa, y en este caso el diario escrito, como se le dice entre comillas, es el primer borrador de la historia, ya sea por la posición de A, B o C. Esos son los insumos que hacen luego a que se construya la historia. Ahí es donde se consolida y se confirma lo que yo vi en TV y escuché en la radio. Sin embargo, hay y esto va al segundo punto, hay una retroalimentación de los medios. O sea, puede ser que la teoría de la agenda setting que tanto se hablaba en los 90 ya no es que está perimido, pero ya no tiene esa fuerza. ¿Por qué? Porque, y aquí nos vamos al tercer punto, porque la infoxicación está alimentada también ahora con la explosión de las redes sociales. Pero independientemente a cuál sea la plataforma en la que se está dando y recibiendo la información, los cuestionamientos y las preocupaciones han sido las mismas a través de toda la historia. ¿Por qué? Cuando irrumpió la radio, primero, cuando irrumpió la imprenta, los voceros, los que iban a los mercados a dar esas informaciones, digamos, pasaron a segundo plano. Cuando se consolidó la imprenta, salieron los medios de comunicación escritos, vino la radio. Nuevamente hubo todo ese movimiento. Luego la TV, después Internet. Y ahora la gran discusión no son solamente las redes sociales. Actualmente la discusión es el uso ético o no ético de la inteligencia artificial, que viene digamos, a coronar de momento, porque de aquí a 5 años no sabemos de qué vamos a estar discutiendo, que vienen a, digamos, darle ese golpe a todas esas preguntas que nos hacemos todos los días, si estamos preparados o no. Y yo creo que, no quiero dar una respuesta taxativa, pero de alguna manera va el periodismo por ese camino del sí. ¿Por qué? Porque por algo siguen y seguimos existiendo los medios de comunicación tradicionales que le damos, digamos, esa plataforma a los estadios siguientes. Entonces, lo esencial acá, más allá de esa discusión, porque digo, vaticino de que de aquí a 5, 10 o 20 años vamos a estar discutiendo la misma, o sea, van a estar las nuevas generaciones discutiendo de lo mismo, pero ya se va a llamar de otra cosa o va a ser otra cosa. Entonces, creo que la discusión acá básica, volviendo un poco al punto con el que tenemos coincidimos en que hay una necesidad de proteger justamente el ejercicio periodístico que hace a todas esas otras plataformas, es a la ley de protección de periodistas. Y Dante sabe que yo tengo una posición, Dante tiene otra posición, y ahí es lo que me parece rico el rol del periodismo, que se casa con la democracia, de poder discutir eso y llegar a un acuerdo. Por supuesto, en el próximo bloque ya hablaremos respecto a estas posiciones, que siempre es importante las distintas posiciones. Generalmente cuando mis alumnos me dicen en la universidad, profesor, no estoy de acuerdo con lo que vos decís, le digo excelente, porque yo no soy pastor ni no soy alguien que está militando en un partido político que busca adeptos, sino la función del académico es instalar el debate. Y para que se pueda instalar el debate, la primera condición es que no se esté de acuerdo, si no es imposible. Y en el debate es donde se construye también acuerdos y consensos, ¿verdad? Entonces me parece muy interesante esto. No es una cuestión menor lo que acaba de plantear Marta, que representa como el gran desafío en el contexto del ejercicio del periodismo, la inteligencia artificial. Claro que en todos los ámbitos representa un desafío, pero como hoy nuestra mirada está focalizada en el ejercicio del periodismo, representa un gran desafío. En ese contexto me recuerda al libro de Adela Cortina que se titula Ética o Ideología de la Inteligencia Artificial. Vale decir, el gran desafío hoy de la inteligencia artificial tiene que ver con los desafíos éticos, ¿verdad? Porque, por supuesto, hasta ahora del todo no pudo superar la inteligencia artificial, a pesar de sus distintas versiones, el sesgo que tiene, sin lugar a dudas, ¿no? Y el interés que hay detrás
digamos, del Big Data, ¿no? De ese sistema, ¿sí?, de decisiones algorítmicas. Es un tema interesante para debatir, pero quería simplemente hacer mención a ese libro y recomendar Ética o Ideología de la Inteligencia Artificial. A la vuelta de la pausa, ya hablaremos de los grandes lineamientos del proyecto de ley que pretende proteger el ejercicio del periodismo en Paraguay y conocer cuál es la opinión, la posición de cada uno de los invitados. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Fito Cabral, Gabriela Sosa y Augusto Riveros te conectan a los hechos que marcan el día. Detuvieron a una persona, a un hombre, en la aduana, allí en el control del Puente de la Amistad. Intentó burlar los controles, pero finalmente incautaron más de 1 millón de reales. La información más precisa y al instante te esperan en NPI Ahora. Lunes a viernes, 13 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Decíamos en el bloque anterior que se instaló el debate respecto de la necesidad de proteger el ejercicio del periodismo y este debate se llevó incluso a nivel de Naciones Unidas y de otro tipo de organizaciones internacionales. En Paraguay se está debatiendo respecto de la posibilidad de sancionar y promulgar una ley. En ese contexto, Dante, una primera cuestión antes de hablar de los lineamientos del proyecto de ley. Según los informes de CODEUPI respecto de la situación de la libertad de prensa en Paraguay, ¿qué dicen? Bueno, primero nosotros podemos coincidir con lo que mencionaba Ignacio con relación de que existe la posibilidad de ejercer la libertad de expresión, pero está sesgada por distintas situaciones que coartan la posibilidad de un ejercicio efectivamente libre, libre de, primero, de toda una estructura laboral que bien mencionó también, segundo, de una estructura mafiosa que censura y autocensura, sobre todo que autocensura, y tercero también lo que mencionaba Marta con relación a las nuevas formas de querer moldear al periodismo, que son la utilización inclusive de legislaciones que buscan proteger a las mujeres, por ejemplo, o legislaciones que tienen otro tipo de fin, pero que están siendo mal utilizadas para querer moldear al periodismo. Podríamos decir que en papeles sí se podría ejercer, pero hay distintos y hay muchas amenazas, digo en el sentido general, para el ejercicio, y distintas formas en la búsqueda de moldear el ejercicio del periodismo en Paraguay, ¿verdad? Ahora, antes de hablar de los lineamientos del proyecto de ley, quiero aclarar a la audiencia, hemos invitado e insistido en la invitación a algún representante del Sindicato de Periodistas del Paraguay y no pudimos dar. Nos llamó la atención que nos dijeron que ninguno de los miembros estaban con tiempo para poder estar en este espacio hoy. Quiero simplemente aclarar, no es que le dejamos fuera al sindicato, sino al final, y bueno, nos llama la atención, pero finalmente respetamos. El proyecto de ley que hoy se está debatiendo, Dante, en el Congreso Nacional, hubo varias convocatorias de audiencia pública, por lo que pudimos acceder desde la producción periodística.
Y hago esa introducción preguntándote, ¿hubo una propuesta inicial y llegado a la Cámara de Senadores sufrió alguna modificación y qué tipo de modificaciones sufrió y cuáles son los principales lineamientos del proyecto de ley? Sí, este proyecto de ley fue presentado en el año 2019 por el Sindicato de Periodistas de Paraguay. Es un proyecto que desde su versión original contuvo la posibilidad de protección a periodistas y personas defensoras. En la Cámara de Senadores se abrió una mesa interinstitucional de trabajo donde participaron organizaciones de la sociedad civil como IDEA, Amnistía Internacional, la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, la CODEUPI, el Sindicato de Periodistas, la Sociedad de Comunicadores, además de representantes del Ministerio Público, de la Defensa Pública, del Ministerio de Justicia y de otras instituciones, de la Policía Nacional inclusive. Bastante plural desde el punto de vista participativo. Totalmente, e inclusive también participaron representantes de la mesa de periodistas porque hay varias organizaciones que forman parte de la mesa que también formaban parte de eso, de ese espacio. Ese es un espacio donde se debatió en innumerables reuniones cerradas, pequeñas, grandes, con convocatorias grandes y audiencias públicas, además de audiencias públicas, primero se debatió sobre las debilidades del proceso actual de protección, que hay una coincidencia, podríamos decir, entre lo que piensa el Sindicato de Periodistas con la CODEUPI. Recordemos que el Sindicato de Periodistas forma parte de la CODEUPI y ha trabajado intensamente en esta legislación. Bueno, de hecho que yo tengo un rol de asesor también legal del Sindicato de Periodistas, bueno, por mi historia en general y por el trabajo que venimos realizando hace mucho tiempo. Esta ley parte de esas discusiones entre el 2019, inclusive antes de la sentencia del caso de Santiago Leguizamón contra Paraguay por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este proyecto de ley fue presentado posterior a la sentencia. La sentencia, recordemos que la sentencia de Santiago data de, la publicación data de diciembre del 2022, en un esfuerzo que se hizo en su momento con los legisladores Guillermo Apuril y Blas Lanzoni, se presentó el proyecto de ley el 26 de abril del año 2023, o sea, a escasos meses de la sentencia. Entre la presentación y la fecha de hoy, podríamos decir, se volvieron a generar muchos espacios de debate y discusión sobre la ley. La ley ha recorrido todas las instituciones públicas, hay dictámenes y recomendaciones de todas las instituciones públicas. Hemos logrado en el Senado un dictamen favorable de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión de Hacienda, de la Comisión de Legislación y de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y teníamos la expectativa de que la ley iba a ir en el alcance que fue discutida desde un primer momento, que es para la protección de periodistas y personas defensoras. Después podríamos profundizar esa situación si consideran, y además en cumplimiento estricto, podríamos decir, de la sentencia del caso de Santiago Leguizamón, porque esa ley, además, parte importante de la ley es que trae espacios de participación, tiene dos características muy importantes. Uno, espacios de participación importantes para la sociedad civil, y ahí hablo de gremios de periodistas, organizaciones de periodistas, porque hay varias organizaciones de periodistas, no está solo el Sindicato de Periodistas, y espacios de participación de la sociedad civil relacionada a los temas de derechos humanos. Y además la ley trae un órgano de gobierno y de organización, digamos, del mecanismo de protección, un órgano de alto nivel político, porque desde la consideración y los análisis que venimos haciendo, la mayor debilidad del sistema actual, que es la Mesa de Seguridad de Periodistas, tiene que ver con la poca llegada efectiva y la poca fuerza y voluntad política de las instituciones
dentro de los mecanismos de protección o dentro de las medidas de protección. Quiero que, digamos, en una próxima intervención puedas explayarte sobre esa figura. Ignacio, ¿vos estás de acuerdo con una ley de protección del ejercicio del periodismo en Paraguay? Creo que es importante, sería un valor agregado para proteger una profesión. Cuando hay un ataque contra Juan Pérez o Ramona García en su rol de periodista, en verdad se ataca la libre expresión. O sea, un atentado contra Ignacio Martínez no sería porque él es Ignacio Martínez, sino por la forma en que está haciendo uso de esa profesión, que es la libertad de expresión, que probablemente le esté incomodando a algún poder, a algún grupo mafioso. Por eso generan una tensión. Creo que el defensor de derechos humanos y el periodista del periodismo van en paralelo. Hasta te diría que son primos hermanos, pero de padres diferentes. El periodista mayormente tiene un puesto laboral, puede depender de un salario privado, puede depender de un salario público. Los defensores de derechos humanos probablemente tengan organización que respondan a donaciones o royalties, y en algún momento puede haber colisión porque el periodista, la riqueza del periodista, como decía Marta hace rato, es la pluralidad. Alguien en algún momento puede pedir rendición de cuentas o el origen de esos fondos que vienen. El periodista, y estoy hablando desde la perspectiva de Paraguay, desde Paraguay hacemos una mirada nacional y extensiva al mundo. Los defensores de derechos humanos mayormente tienen una organización con base en un país X, con una mirada más intensiva hacia lo nacional. O sea, creo, Francisco, que hay diferencia. Creo que la ley se tiene que dar, pero con las diferencias respectivas. La ley para el defensor de derechos humanos y la ley para el periodista. Fíjate lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Estábamos hablando del bombardeo, la intoxicación de la información y hasta qué punto la gente recibe una información y describe y define una información. Y lo que acaba de agregar Marta, la inteligencia artificial. No solo va a haber un bombardeo de información, sino que es que alguien te va a decir cuál es la información. O sea, esto es mucho más complejo. Acabas de hablar también de la ética y la ideología. El periodista tiene que mantenerse en una función ética y lo otro está más cercano a una cuestión ideológica. En resumen, creo en la ley, pero en el caso que se dé, tiene que ser por cuestiones separadas. Marta, ¿cuál es tu posición en relación con el contenido del proyecto de ley que hoy se está debatiendo en la Cámara de Senadores? Bueno, en primer lugar, voy a empezar por las críticas que se le han hecho a este proyecto y voy a defender el proyecto de esa crítica, que es que se quiere una ley de protección a periodistas, porque el periodista es un ciudadano de primera y el resto no tiene por qué ser protegida. No es eso. El proyecto de protección a periodistas es en función a su trabajo. O sea, no es lo mismo que a un periodista salga acá ahora a la vereda y le pase algo que pueda ser considerado como un hecho penal y recurra a la ley. No se trata de eso, se trata justamente de lo que decía al principio, un periodista que está en la zona silenciada o un periodista que está aquí en la capital, que sufre un atentado, una amenaza o la familia en función a un trabajo específico que estaba haciendo en ese momento, ya sea una investigación periodística o está en una entrevista o es un movilero. Y periodista en este sentido es un sentido abarcante, quiere decir, el periodista en sí puede decir que en ese momento esté con un reportero gráfico, que esté con un camarógrafo, un productor, o sea, todos en función a la información. Esa es una salvedad que hay que hacer, independientemente a lo que ahora voy a decir, ¿verdad? A mi posición, que sí es muy interesante y se llevó también a una cuestión muy polarizada y simplista de decir, no, quiere decir que van a dejar, que es una cuestión egoísta, que solamente se le proteja a los periodistas y que se le agreda a los defensores de derechos humanos. No pasa por ahí la discusión. La discusión pasa porque la naturaleza del trabajo es distinta. La naturaleza del trabajo del periodista es mucho más abarcante y tiene una forma de ejecutarse que es muy diferente
al del defensor de derechos humanos, aunque en algún momento en el ecosistema informativo se junten las dos personas. Y entonces, para garantizar una verdadera protección para ambas, es mucho mejor tener direccionadas legislaciones específicas. Y sí, Dante sabe que desde el momento A, justamente esa fue uno de los señalamientos que yo había hecho con respecto a eso, justamente para evitar una confusión y que cada órgano o cada gremio esté protegido dentro de su necesidad de protección. Eso por un lado. Entonces, viendo, y yo sé perfectamente el trabajo que se ha hecho, y ellos han hecho un trabajo excelente, pero aunque sin ruido, también hemos investigado, visto y hablado con experiencias internacionales, ¿verdad? Y lo que sí coincidimos con el caso chileno es que ellos también tenían este debate y esta polémica, y en sus análisis de estudios estratégicos, etcétera, llegaron a la conclusión que era mejor estratégicamente que cada gremio o cada colectivo vaya por separado, porque teniendo en cuenta el contexto político que tenemos ahora, la prensa, o sea, los medios de comunicación y los representantes de derechos humanos no son muy buenas palabras, por así decirlo, ¿verdad? Y podemos ver con la ley de anti-ONG, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta esas variables, sería un error estratégico insistir de ese lado, y sí soy de la línea de que tiene que haber una ley de protección de periodistas, sí, y una ley de protección de defensores de derechos humanos, sí, pero cada uno con una ley distinta. Como acostumbramos en Visión País, hacer un diagnóstico y en el último bloque plantear soluciones alternativas, ¿cómo se puede destrabar? Nos decía justamente Dante que en la Cámara de Senadores se remitió el proyecto de ley, tal cual como está diseñado en la Constitución Nacional, a las comisiones asesoras, y él mencionó 4 comisiones asesoras que dictaminaron favorablemente el proyecto para su tratamiento en plenaria. Sabemos también que la plenaria es soberana, ¿no? Más allá de lo que pueda recomendar, las comisiones asesoras pueden finalmente decidir totalmente lo contrario a lo que señalan. Pero tratándose de un proyecto de ley, digamos, de protección al ejercicio del periodismo, no es una cuestión menor el trabajo que hacen las comisiones asesoras, porque son las que pueden convocar a organizaciones, son las que convocan a audiencias públicas. O sea, a ver, ahí es donde se legitima un proyecto de ley, ¿verdad? Entonces, más allá de que reconozcamos digamos, que la plenaria es soberana, a ver, no vengan a destrozar todo un trabajo que yo hasta diría un trabajo eminentemente técnico, como sería el contenido de un proyecto de ley del ejercicio del periodismo. Dicho esto, a la vuelta de la pausa, vamos a hablar entonces de cuál sería el modo de destrabar y por qué finalmente, a pesar, reitero, del dictamen de las comisiones asesoras, tengo entendido que fue vocero el presidente de la Cámara de Senadores en decir, bueno, vamos a poner entre paréntesis esto y a ver si cuándo llevaríamos a tratar en plenaria. A la vuelta de la pausa, ensayamos algunas soluciones alternativas para destrabar este, digamos, proyecto que no sabemos por qué razón quedó trabado ahí a pesar del proceso que ya se desarrolló. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI te conectamos a las noticias que marcan la mañana. Bueno, y lastimosamente me toca
darles una ingrata noticia. Subió la carne de hamburguesa y de lomito. Baela y copata ñandereje. Los hechos más destacados al servicio de la gente. Utilizando un machetillo, un hombre amenazó a quienes estaban en una bodega y terminó llevándose la recaudación de esas últimas horas. Turno mañana, lunes a viernes, 9:30 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Lo cierto y lo concreto es que hoy el proyecto de ley del ejercicio del periodismo no está archivado, pero sí está entre paréntesis. ¿Por qué después de haber logrado construir acuerdos y consenso y haber legitimado el proyecto con tantas audiencias públicas, consultas con distintas organizaciones, Dante? Yo creo que es importante primero aclarar algunos conceptos y el alcance del proyecto, ¿verdad? Cuando hablamos de personas defensoras de derechos humanos no estamos hablando de las personas que trabajan en las organizaciones de la sociedad civil, sino estamos hablando de las personas que se organizan a luchar por el derecho de su comunidad, que han sido amenazadas y que han sido asesinadas y que han sido criminalizadas en nuestro país. Quiero recordar que hay 125, al menos 125 dirigentes campesinos asesinados en el proceso de la lucha por la tierra. Ellos son personas defensoras. En este periodo democrático. En este periodo democrático. Hay organizaciones indígenas y hay líderes indígenas que han sido asesinados y que han sido criminalizados. Cuando hablamos de personas defensoras de derechos humanos, hablamos de cualquier persona que se organiza para defender y exigir los derechos. Y cuando en territorio está el crimen organizado, cuando en el territorio hay dirigentes políticos ligados al crimen organizado, corren el mismo riesgo que los y las periodistas de la zona. Eso como primer concepto, porque nosotros no estamos pidiendo la protección para las personas que están en las organizaciones de la sociedad civil, sino tiene que ver con personas que están en situación de riesgo en territorio exigiendo derechos y que son personas defensoras de derechos humanos. Ahora, ¿cómo destrabás la situación actual del proyecto hoy? El proyecto, para cumplir con la sentencia internacional, con la sentencia de Santiago de Leguizamón contra Paraguay, tiene que ser un proyecto de protección de periodistas y personas defensoras. La tendencia internacional, todos los mecanismos vigentes de protección de periodistas son de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Mal podríamos en un Estado con recursos limitados generar dos espacios de protección cuando las medidas que se van a ejecutar son las mismas. Puede ser diferente el trabajo, pero el riesgo y las personas que ejercen el riesgo y la amenaza son muchísimas veces coincidentes en territorios. Entonces, si nos alejamos de toda la tendencia internacional de protección y si nos alejamos del cumplimiento de la sentencia de derechos humanos, vamos a tener que pensar en dos mecanismos, y lo más probable es que el mecanismo de protección de derechos humanos nunca ocurra en nuestro país, y eso no obsta a que consideramos urgente la necesidad de la protección de periodistas, pero no cualquier proyecto, no de cualquier forma, porque hoy existen mecanismos que efectivamente no funcionan y el Estado ha hecho poco y nada por proteger a periodistas y además, e inclusive no solo proteger a periodistas, sino que también los persigue o los estigmatiza propios dirigentes de este propio Estado y de este gobierno. Ignacio, ¿vos estarías de acuerdo con una ley que al mismo tiempo proteja a los periodistas y a los defensores de derechos humanos? No. De momento en que hay división entre los mismos periodistas, vos no podés aplicar una ley que no le gusta a los periodistas. Yo voy más lejos, Francisco. Yo observo que la protección tiene que ser a la libertad de expresión. Hace poco vino Milei acá y le dijo no, censuró a la prensa paraguaya. Solemos ver la conducta de Donald Trump con la prensa. O sea,
A mí me cuesta hablar del tema, yo era secretario de organización cuando ocurrió lo de Santiago Leguizamón, o sea, pero tampoco quiero tomar a rajatabla las decisiones internacionales que te quieran condicionar, porque ese condicionamiento tiene que ser a nivel internacional para todos. Acá el riesgo de futuro es la libre expresión. La inteligencia artificial, hoy vos pones y ya te dice qué es qué, ¿verdad? Mañana te va a decir cuál es la información y cuál es la verdad. Ahí tenemos que mirar. Yo presumo, Francisco, y puedo equivocarme de acá hasta la luna, pero tengo el derecho a equivocarme, de que esta política empaquetada que viene ya tiene un objetivo final, controlar la libertad de expresión a nivel mundial por lo que es hoy en día el manejo de la tecnología. Yo no me quiero prestar, vuelvo a decir, me puedo equivocar acá hasta la luna, ojalá que no, pero tengo el derecho a equivocarme. Yo le tengo mucho miedo a los empaquetados que vienen de organismos internacionales porque te quieren condicionar a un estilo de vida cuando que ellos no están cumpliendo lo que te están exigiendo, ¿verdad? Creo que tenemos que quitar la ley, pero que tiene que ser separado. ¿Cuál es la solución? Y bueno, y convocar a un gran debate. Yo entré en este tema hace poco tiempo, estoy observando, no tengo participación en nada, pero como me pedís una opinión y me invitaste acá, bueno, te estoy diciendo, pero si un porcentaje importante de los periodistas no están de acuerdo, entonces no puede quitar una ley para los periodistas cuando ellos no están de acuerdo con la forma en que se está haciendo ahora. Convocar a una nueva reunión, debatir otra vez y garantizarle el derecho a los defensores, garantizar el derecho a la prensa. Y así como plantea Dante, bueno, busquemos una ley para proteger a los sectores vulnerables, porque lo que está diciendo él es real y están desprotegidos, campesinos, obreros, pero bueno, es un tema más complejo. Pasa por la construcción de la misma sociedad donde tiene participación el partido oficial, el partido de la oposición, la ciudadanía. No juguemos el partido chiquitito nomás para generar ruido y satisfacer objetivos internacionales que finalmente después no tienen controlado, ¿verdad? Yo creo que la mirada tiene que ser más extensiva, Francisco. Bien, respetando las distintas posiciones, solamente que es importante agregar a esto, me parece, Ignacio, que estamos hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que Paraguay, a través de un tratado, incorpora dentro de su derecho positivo nacional. O sea, no estamos hablando Yo estuve en Costa Rica, Francisco, claro, haciendo este tipo de debate, y en aquella vez... De organización internacional. Me fui a cuestionar por las deudas que se enviaban, las deudas externas, ¿verdad? En aquella época creo que se debatió también sobre el derecho a la réplica, que bueno, en aquel momento vos como ciudadano eras golpeado por la prensa y tenías derecho a... Hoy en día eso se toma como que es una intromisión a la propiedad privada, ¿verdad? O sea, como ellos mismos te cambian. Te estoy hablando a alguien que vive de la comunicación, ¿me entendés? O sea, No, por eso aclaré a los tres, ¿verdad? Por eso en mi introducción decía, este es un tema complejo. Complejísimo. ¿Verdad? Y yo creo que las distintas miradas, por supuesto, de alguna manera debe conducirnos a construir algún tipo de acuerdo o consenso, porque creo que coincidimos todos en la necesidad de la protección. Creo que las distintas miradas no deben ser un impedimento. En ese contexto, Marta, ¿cuál sería la salida, según tu parecer? Bueno, ojalá yo pudiera tener una salida, pero atendiendo un poco una cuestión de que sí es importante cumplir con la sentencia de la Corte IDH, eso no estamos, uno no niega, ¿verdad? Sin embargo, en la sentencia no dice taxativamente y defensores de derechos humanos, pero eso es una cosa que podemos estar hasta la medianoche acá y no vamos a solucionar. Ahora, el asunto es finalmente la naturaleza de lo que se viene hablando desde la Mesa de Seguridad de Periodistas, que sí, es cierto, puede ser perfectible, sí, pero es la instancia que se articuló hace justamente en este noviembre, son 9 años, a partir de todos los acontecimientos que acontecieron cuando, valga la redundancia, cuando asesinaron a nuestro colega Pablo Medina, y por fin pudimos juntarnos todos y empezar a hablar, y empezar a transitar, y se hizo mucho trabajo, y se llegó justamente también a estas discusiones. Pero esas fueron las bases. ¿Cuál es la solución? Y la solución es cumplir con la Corte haciendo una ley de protección a periodistas, por un lado, y una ley de protección a personas defensoras de derechos humanos, por el otro. Y en ese sentido, por ejemplo, también hay una cuestión que cuando el periodista
voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Cuando el periodista o los periodistas se van a cubrir un reclamo legítimo de los sectores vulnerables como campesinos, personas de pueblos originarios, etcétera, también están bajo el peligro y hay ejemplos inclusive de periodistas que fueron secuestrados por comunidades indígenas, amenazados digamos, acá en la capital, muchas veces cuando los compañeros periodistas se van, los camarógrafos, los fotógrafos se van, son agredidos verbalmente, son amenazados en función a la línea editorial de su medio. Y entonces, en ese sentido, o sea, son ejemplos muy fáciles y pronto que se me ocurren ahora, pero ¿cómo entonces vamos a tener una ley que se van a autoproteger entre ellos, de ellos mismos? Entonces, las naturalezas de las reivindicaciones son distintas. Y en un punto coincido con Ignacio, el tema de lo que hay que proteger es la libertad de expresión. ¿Y cómo protegemos la libertad de expresión? Garantizando el trabajo de las personas que hacen que la información llegue con cualquier plataforma a la casa de cada uno de nosotros. Y coincido con Dante en sí en la necesidad y sobre todo yo a veces pienso mucho también en, esto no tiene nada que ver con la discusión, estamos sentados acá y tenemos este debate lastimosamente por algo que en el corazón de Dante siempre va a estar, sí, que es justamente coartando la libertad de expresión. Ocurrió un asesinato que todos los 26 de abril recordamos y es algo muy triste y yo entiendo el punto de Dante, pero creo que va a ser mucho más efectivo trabajar por líneas paralelas y tener finalmente lo que se pidió a nivel internacional y lo que nos merecemos como periodistas paraguayos y como campesinos, personas de pueblos originarios o de lo que sea o de quien sea que en ese momento esté haciendo un reclamo y una reivindicación. Bueno, el desafío siempre en un sistema democrático es la construcción de acuerdos y consensos ante la divergencia. Lo cierto y lo concreto es que hay hoy una necesidad de proteger el ejercicio del periodismo y por otro lado de proteger también a los defensores de derechos humanos, que son también cruelmente asesinados, que son amenazados de muerte, ¿no? Entonces, ahí está el gran desafío. Muchísimas gracias a mis invitados por colaborar con nosotros hoy en este análisis. A la vuelta de la pausa presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI, Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. Acusarle al ministro del Interior de que recibía 150 millones de guaraníes para, entre comillas, salvar el examen del polígrafo. En la policía siempre se dijo que los policías pagan Recaudan por sus ascensos, que pagan para irse a determinados lugares de la República porque son lugares de recaudación. En Voz Alta, lunes a viernes a las 14 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Sin lugar a dudas que el periodismo debe ser ejercido con garantía de seguridad en todo el mundo y particularmente en Paraguay. 21 muertes de periodistas de 1991 al 2025. Y más de, según Dante Leguizamón, uno de nuestros invitados, más de 700 denuncias de amenazas a periodistas en este periodo democrático en Paraguay por ejercer un periodismo crítico, vigilante, sobre todo de la administración de la cosa pública.
porque finalmente si hay algo que diferencia al ejercicio del periodismo respecto de fundamentalmente informaciones que circulan en las redes sociales, es que el periodismo es vigilante de lo que hace la clase política. Muchos hechos de corrupción no nos habremos enterado si no hubiera sido por el periodismo de investigación. Por eso la importancia de un periodismo libre y crítico, y que exista una disposición legal de proteger a los que ejercen esa profesión. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.